Hola amigos, ¿cómo están? Bien, me espero que bien, muy buenos días. Hoy como todos los viernes, a través del equipo de producción de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, tenemos nuestro programa de la Comisión Fiscal, donde somos obviamente Miguel Ángel Suárez Amador, nuestro presidente, su servidor, que estamos a sus órdenes y hoy vamos a hablar un tema muy importante. ¿Y quién más podría comentar junto con nosotros de esto? De dos grandes personas, integrantes, conocedores del aspecto fiscal de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Va a estar con nosotros el maestro Luis Fernando Poblano y José Jesús Mancilla. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues está el plazo del mundo de las personas físicas, entonces nos toca hablar de la PTU. ¿Y qué nos podrías decir, maestro Luis Poblano, con relación a esto de como inicio para iniciar nuestra plática? Muy buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, ya estamos en el mes de junio. Es el plazo para que las personas físicas que tienen trabajadores y tienen la obligación de pagar la PTU dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que presentaron su declaración anual. Esto es con fecha 30 del mes de abril. Y bueno, de ahí contamos 60 días, serían 31 días de mayo y 29 días de junio. Su plazo que se vence el 29 de junio a más tardar para cumplir con esta obligación que tienen hacia sus trabajadores de pagar lo que es la PTU. Y bueno, pues obviamente cumpliendo con todos los lineamientos que establece la Ley Federal del Trabajo. Desde luego, pues es diferente a lo que hace una persona moral, ¿verdad? Pero bueno, finalmente sí se tiene esa obligación. Claro, ahora sí es importante vamos a decir, un pretrabajo anterior a la obligación de repartir, que es una serie de pasos que debe de seguir el patrón con relación a poder hacer y estar dentro del marco legal del reparto de utilidades. ¿Cuáles serían esos, mi querido tocayo Jesús Mancilla? Buenos días, gracias, Gallo. Pues sí, mira, recordemos que tenemos que hacer la comisión de reparto de PTU, es decir, parte de los trabajadores o conformada por parte de los trabajadores y por parte de los patrones, en donde se va a determinar y a revisar montos para ver si está bien calculada o determinada la base para la repartición. Y con esto empezaríamos, es decir, si es una formalidad que marca específicamente la Ley Federal del Trabajo y de ahí derivaríamos para hacer cálculos y lógicamente una determinación y los efectos fiscales que ya los comentaremos más adelante. Claro, ahora, maestro Poblano, ¿esa comisión se forma cada año o es permanente? Es una de las tantas comisiones, ¿no? Que son dos. Faltaría también formar la de la antigüedad de los trabajadores, pero eh, ¿se formaría cada año o la podríamos tener siempre ya formada, maestro Poblano? Conforme a la Ley Federal del Trabajo, efectivamente tenemos que constituir la comisión mixta para el reparto de la PTU. Debe estar integrada por representantes de los trabajadores y representantes del patrón. Se debe de integrar cada año, aunque bueno, si ya la tenemos del año pasado, pues igual y pueden ser los mismos, pero se debe de volver a integrar, se debe hacer la documentación para constituir nuevamente la comisión de lo que es el reparto de la PTU. En cuanto al procedimiento que mencionábamos ahorita, que se indicaba, pues tenemos el primer plazo, que es una vez que presento mi declaración anual, el patrón tiene la obligación de, dentro de los 10 días siguientes, entregar a los trabajadores la declaración. ¿Para qué? Bueno, pues para que lo puedan revisar y los anexos dentro de los 30 días siguientes. Si lo establece la Ley Federal del Trabajo, primero tengo que entregarles la declaración y luego los anexos de la declaración para efectos de que pueda yo cumplir con todo ello. Esto se entrega desde luego a lo que sería la comisión para que ellos empiecen a hacer la revisión, hagan el proyecto de reparto de utilidades y bueno, pues se dé a conocer a los trabajadores para que en caso de que tengan alguna inconformidad,
puede ser que la comisión cometió un error al calcular la PTU que le corresponde a un trabajador porque le tomó menos días, menos salario. Bueno, pues hace las correcciones para que posteriormente se pueda hacer ya el reparto de utilidades. Entonces hay que cumplir con los tiempos de entregar copia de la declaración dentro de los 10 días siguientes a cuando la presento y dentro de los 30 días siguientes hacer la entrega de los anexos de la declaración, que en sí sería todo lo que es las páginas de la declaración donde van las deducciones, los ingresos y toda la información. Eso es lo que deberíamos de entregar y es precisamente a la comisión mixta para el reparto de la PTU. Fíjense que después tenemos otros 30 días que los trabajadores o el sindicato tiene la posibilidad de marcar cualquier anomalía que note con relación a esta situación. Y entonces ya nos vamos a 70 días. Entonces, ¿qué pasaría, Tocayo? De todas maneras, se tendría que repartir y después ver cualquier problema que haya con relación a esas diferencias que marque el sindicato o los trabajadores. Sí, normalmente habría que cumplir de primera instancia con lo que se determina y si hay algún ajuste, se tendría que hacer dicho ajuste a la determinación que haya sido aceptada. Es decir, el que haya algún reclamo no implica que pudiera proceder. Por eso la revisión. Entonces, yo digo que sí se tendría que realizar y posteriormente hacer el ajuste. Ahora, también tenemos que en este caso, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de contestar por escrito si está correcto lo que marque el trabajador o lo que marquen los trabajadores. ¿Qué haríamos, maestro Poblano, con relación a esos marcajes de lo que dice la Secretaría de Hacienda con relación al patrón y a los trabajadores? Bien, sí, claro. Aquí la Ley Federal del Trabajo establece dos situaciones. Una, que puede haber revisión al patrón para la base de la PTU por parte de la autoridad fiscal cuando hay denuncia de los trabajadores. Si los trabajadores o el sindicato no están conformes con lo que se declaró de PTU, pueden presentar su inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda pues va a hacer esa revisión. Una vez que termina su proceso de revisión y da su resolución respecto a aumenta la PTU, el patrón había dicho una cantidad y la Secretaría de Hacienda dice que es mayor, bueno, pues el patrón tiene un plazo de 30 días para pagar las diferencias. O sea, la PTU siempre se debe de pagar, haya o no haya una inconformidad. Si hay inconformidad posteriormente y Hacienda determina una diferencia que hay que pagar de más, tengo 30 días como patrón, a partir de que me notifique la Secretaría de Hacienda, para pagar el nuevo reparto, la diferencia del reparto. Sin embargo, hay ocasiones en donde también la Secretaría de Hacienda puede hacer revisión al patrón de forma aleatoria sin que exista una denuncia de los trabajadores. Cuando es ese caso de que la autoridad, pues caí en el supuesto de que la autoridad me seleccionó y va y me revisa la PTU y determina que tengo que pagar más PTU, ahí el plazo que da la Ley Federal del Trabajo es de 60 días. Son 60 días posteriores a la resolución de la autoridad cuando no hay una denuncia de los trabajadores. Cuando hay denuncia o inconformidad, son 30 días, el plazo es la mitad. Ahora, Tocayo, si la Secretaría de Hacienda dictamina que lo que está marcando el patrón es correcto, el trabajador podría hacer ya algo con relación a eso que está marcando la Secretaría de Hacienda. No, como dicen, ya bajo una revisión y si es correcta la cifra, pues yo digo que ya no, más bien aquí, de hecho lo que sí marca, como bien comenta el maestro Poblano, es si hay un excedente se tiene que pagar. Pudiera ser que pudiera disminuir, digo, hay variaciones, puede ser para arriba o para abajo, y mencionan que si fuera inferior, pues lógicamente ya no se le ajustará al trabajador, es decir, lo que ya se haya pagado, a los que se hayan pagado quedaría ya ese monto, es decir, ya no se les puede, llamémosle, quitar esa parte de PTU ya pagada o ajustar, ya no habría esa manera, es decir, se quedaría así y a menos que algunos no hayan cobrado, yo digo que sí habría la posibilidad de ajustarse en esos montos. Pues aquí fíjate que yo, salvo la mejor opinión obviamente de ustedes,
yo pienso que se tendría que repartir como originalmente estaba, y que si haya una diferencia, se tendría que ajustar en la PTU del año siguiente, aunque no estén de acuerdo los trabajadores del año siguiente, ya que así también lo establece nuestra Ley Federal del Trabajo. ¿No es así, maestro Poblano? Así es, efectivamente, cuando derivado de una revisión se determina la autoridad que se pagó más de PTU, la autoridad dice era menos, pero tú ya lo pagaste, se permite que esa diferencia pagada de más se ajuste a la PTU del año siguiente. Y obviamente se ven afectados los trabajadores. Como bien comenta, maestro, no les gusta a los trabajadores, va a decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo que le pagaste de más el año pasado? Bueno, pues ni modo, ese es el procedimiento y efectivamente pues se le tiene que disminuir y hacer nuevamente el reparto, ¿sí? Porque bueno, a contrario censu también, si hay trabajadores que no cobraron, y ahorita vemos la prelación de las fechas, que no cobraron, pues entonces automáticamente eso se aumentaría a la PTU a repartir al año siguiente. Que eso yo creo que ahí, pues no creo que no estén de acuerdo los trabajadores, ¿no? Porque sí, ¿en cuánto tiempo prescribe, tocayo Mancilla, Jesús Mancilla, esa parte del cobro de la PTU? Bueno, lo que nos dice el reglamento es que es un año después de que se tenga la opción de hacer efectiva la prestación. Es decir, si no se cobra durante el ejercicio siguiente, ya no se tendría derecho, a excepción que no sean avisados los trabajadores. Es decir, el patrón está obligado porque si no, no se da esta prescripción de tiempo y el trabajador tendría derecho a cobrar indistintamente el plazo que fuera. ¿Y cómo sería, tocayo, el aviso del patrón con relación a los trabajadores que dejaron de prestar servicios y que tienen derecho a esa PTU? Bueno, hemos visto que en la práctica se puede hacer alguna publicación en algún diario, de repente vemos que pues se maneja que cierta empresa tuvo reparto a aquellos trabajadores que hayan laborado en esos periodos, puedan presentarse al cobro de las mismas, o recordemos que ahora ya también es obligación por los mismos, la entrega de los FDIs, contar con correos para los trabajadores y se les pudiera informar de esta manera. El chiste es que como patrón tienes que estar o tener la posibilidad de comprobar que dicha información se hizo. Es decir, recordemos que no se está obligado a lo imposible. Si yo tengo algún número dentro de su expediente y lo busco o tengo el correo y se lo mando, digo, creo que a lo mejor podría ser alguna posibilidad de que pueda yo comprobar que efectivamente traté de o informé al trabajador para que se presentara a cobrar sus utilidades. Sobre todo estoy hablando de aquellos trabajadores ya fuera de la empresa, que serían a lo mejor los que normalmente no supieran y pudieran perder. Los que están trabajando, pues sería muy complicado que no se presentaran a cobrar. Sí, ahora, ¿cómo ves, maestro Poblano, si las personas físicas, al ver esto del reparto de utilidades y tratando de evitar esas diferencias que pueden ir en contra de, obviamente, de la parte de los trabajadores o a favor de los trabajadores, de que se les muestre, aunque sea fuera de los plazos que marca la Ley Federal del Trabajo, que se les fuera ya entregando a la comisión antes de la presentación, de la obligación de presentar la declaración, que se le fuera mostrando a los trabajadores la comisión y todo lo que son el cálculo y, por decirlo así, las tripas del cálculo, ¿no? Bueno, sería de forma preventiva. Si nos referimos a antes de presentar la anual, pues igual para que no vaya a haber después controversia, inconformidades, pues lo que puedo hacer es un cálculo previo, ver cuánto va a ser de PTU, incluso hacer la distribución, ya el proyecto de distribución de la PTU, presentarla a la comisión, presentarla a los trabajadores, si es que si están de acuerdo, y bueno, sobre eso ya declaro el monto correcto en la declaración anual y ya después nada más sería mero trámite de entregarles la copia de la declaración, de los anexos, y bueno, no habría ninguna inconformidad por parte de los trabajadores porque ya estuvieron de acuerdo previamente a presentar la declaración anual, ¿no? O sea, básicamente sería conveniente, ¿no? Realmente para evitar eso y que el trabajador realmente conozca y que el patrón también esté seguro
de que es correcto lo que se está pagando, ¿no? Es una seguridad, es una situación en la cual probablemente ayude a los trabajadores y una forma de buena voluntad del patrón de poder resolver. Así es. Maestro, ¿a partir de cuándo se tiene derecho, de cuántos días se tiene derecho a recibir PTU desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, aquí en este caso, en la Ley Federal del Trabajo, habla de aquellos trabajadores que son de planta y los trabajadores eventuales. Los trabajadores eventuales es a partir de los 60 días que hayan trabajado con nosotros. Si contrato un trabajador, pero hay que dejar muy claro que su contrato debe de ser de eventual y es menos de 60 días, no tiene derecho a PTU, tiene que rebasar los 60 días. Pero si es un trabajador por tiempo indeterminado, ok, entonces no importa los días a los que tenga derecho, perdón, los días a que haya trabajado, va a tener derecho a lo que es el reparto de utilidades. O sea, básicamente son 60 días que haya trabajado. Para los ¿Consideras tú eventuales. que es independientemente del contrato, no? Si es por tiempo determinado, por horas o por lo que sea, sí es importante que se tomen en cuenta esos 60 días. ¿Cómo tomaríamos esos 60 días para los trabajadores porque tienen tiempo determinado o que tienen horas determinadas? Porque es un conflicto luego. Ahora con las nuevas modificaciones que se tienen que hacer con todo lo que está viniendo con los aumentos de las obligaciones de los patrones al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, pues obliga a los patrones a así estar muy listos con relación a qué tipo de contratos va a realizar para el cómputo tanto de vacaciones como de PTU. ¿Qué consideras tú? Bueno, aquí en este caso, desde mi punto de vista, lo que dice la Ley Federal del Trabajo es que habla de trabajadores eventuales. Los eventuales son los que están sujetos a 60 días como mínimo y los demás tipos de contratos, no independientemente, aquí mi criterio, mi punto de vista es, si es un trabajador por tiempo indeterminado y así haya trabajado 20 días, porque pues, se fue o lo despedimos, pues tiene derecho a PTU independientemente de que no haya rebasado los 60 días, porque no es un trabajador eventual, ¿sí? Hay trabajadores que son, por ejemplo, con jornada reducida, ¿sí? Pues es jornada reducida, trabajas menos de 8 horas, pero tu tiempo es por tiempo indeterminado, ok, pues entonces también tiene derecho independientemente de que puede trabajar menos horas y también el contrato por semana reducida. Hay contratos que son trabajadores con semana reducida, puede ser por tiempo indeterminado, pero solo trabaja 4 o 5 días durante el año, ¿sí? O 3 días durante la semana. Y entonces, bueno, pues se le va a distribuir proporcionalmente a los días que efectivamente trabajó. Entonces, si es un contrato por tiempo indeterminado, sí tiene derecho a PTU independientemente de los días, solo los eventuales de 60 días en adelante tendrían derecho al pago de la PTU. Ese es el criterio que yo tengo. Sí, fíjense que algunos clientes han venido a platicar conmigo con relación a todo esto. Y resulta que me preguntan, dice, oye, contador, fíjate que yo tengo un trabajador que trabaja nada más en mi restaurante viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Y que, ¿cómo le computo los días, ya que son horario de 8 horas, 48 horas a la semana, para reunir los 30 días? ¿Tendría yo que calcular eso para ver los 60 días de 48 horas a la semana o de 8 horas diarias, tocayo? Yo aquí me iría un poquito a lo que también sigo el criterio del maestro Poblano. Creo que serían dos cosas diferentes. Una sería, si se tiene el derecho a la PTU, es como bien decíamos, por el tipo de contrato, ya sea por si es indefinido o si es de manera eventual. Las otras características, yo creo que entrarían ya en la determinación para la distribución de la PTU, y ahí sí, porque bien menciona también la legislación de la Ley Federal del Trabajo, que se hace en base a sueldo y el otro 50%
en base al tiempo. Ahí es donde a lo mejor se ve afectado y sí se tendría que computar de acuerdo al tiempo de una jornada y es donde se afectaría. Día no creo que realmente sea como para si computa para los 60 o no días, porque ahí es básicamente si eres indeterminado o eventual, no hay más. Las otras características entrarían en el monto a repartir y entonces ahí sí tendríamos que llevar ese cálculo para determinar justamente los días trabajados y el sueldo igual. Entonces creo que sí son dos cosas por separado, pero sí nos llevan a una determinación muy específica, sobre todo en este tipo de trabajadores. Claro, porque si es jornada reducida, maestro Poblano, si es jornada reducida, pues también no es de 8 horas, ¿eh? Y entonces cuando habla de días laborados, pues son de días de 8 horas. Entonces, ese es un verdadero problema que muchos se presentan, sobre todo este tipo de trabajos que, que están por tiempo determinado y por horas determinadas, a que también lo tengan, porque eso, bueno, no son eventuales, simplemente, ni tampoco eventuales, simplemente tienen un contrato de esas características o por tiempo determinado y que se consideran no eventuales, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, aunque bueno, cuando habla la ley federal del trabajo, cuando la ley federal del trabajo indica que el reparto lo voy a hacer en base a días trabajados y a salario percibido, en ningún momento dice el tipo de jornada. Tenemos jornadas de 8 horas, de 7 horas y de 7 horas y media, que son las que establece la ley, pero también se permite que el patrón pueda establecer una jornada distinta en convenio con el trabajador. Entonces, días trabajados puede ser de 8 horas, de las horas que sean, y simple y sencillamente lo tomo como día trabajado para efectos del cálculo de la PTU. Y cuando es jornada reducida, pues el salario sí lo tomo como día trabajado, aunque sean 4 horas, y el ajuste va a venir en el salario, porque percibe menos salario que alguien de una jornada de 8 horas, y ahí se ajusta para efectos de la PTU. Entonces, Perfecto. para mí sí es día trabajado y su salario percibido. Es importante lo que estamos marcando, amigos, porque pues este tipo de situaciones, aunque se prevé de la jornada laboral, ¿sí me explicó? Hay jornada reducida. Y como dice el maestro Poblano, pues es una jornada, al fin y al cabo, ¿no? No sé si sea por hora, porque entonces ahí sería por horas y días establecidos. Habría que establecer dentro de la empresa y en su contrato una cierta, un reglamento realmente de trabajo que reglamentó a esto y obviamente previo una consulta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con relación a cuál es su criterio. ¿O qué harías, Tocayo, si algún cliente está en estas circunstancias? Yo digo que para poderlo, como bien mencionas, estar más seguro, pues podríamos hacer la consulta. Pero bien dicen, la jornada no te especifica cuando se hace la repartición qué tipo de jornada o qué día, si lo tienes reducido o no. Si, siguiendo la interpretación, pues tendríamos que irnos a eso. Es decir, si es un día indistintamente cuál haya sido, no especifica a qué corresponda o cuántos días. Como bien dicen, ya en el cálculo es donde se va a ver realmente ya el ajuste en el monto a repartir de la PTU. O sea, es donde se efectúa ese ajuste en automático de acuerdo a lo percibido y realmente a los días trabajados. Y de esa forma sería, aparte de poder, o si tienen gran duda, o si son muchos los trabajadores, o el sindicato lo obliga, o cualquier cosa, a hacer una consulta, ya que está abierta esa situación dentro de la que es jornada laboral, ¿no? Aunque la jornada es de 8 horas. Pero sí es importante buscar la seguridad de los trabajadores ante todo, y sobre todo cómo es lo que está establecido en la empresa, siempre procurando que no se vean agredidos, obviamente, los derechos de los trabajadores. Bien, ¿qué les parece si iniciamos ese artículo 127 con relación a quienes no tienen derecho y quienes tienen derecho? Primero les preguntaría, ¿quiénes son susceptibles de tener trabajadores y que puedan tener reparto de utilidades en el mundo de las personas físicas, maestro Poblano?
Bueno, las personas físicas estaríamos hablando de lo que es los que tienen ingresos por arrendamiento, pueden tener trabajadores, puede ser una persona física, dueña de un inmueble, a lo mejor es dueña de un edificio que renta los 10 pisos, y bueno, pues él contrata a una persona para la vigilancia, una persona para el mantenimiento, la limpieza del edificio, y bueno, tiene algunos trabajadores, bueno, pues tiene la obligación de repartir utilidades a los trabajadores. Ven, ahí hay que tener muy claro que son trabajadores, todas esas personas que yo esté contratando no son trabajadores domésticos, eso lo aclara la Ley Federal del Trabajo. Cuando son trabajadores que están al cuidado de un inmueble o de un régimen de condominio, claramente lo dice, son trabajadores y quedan fuera de la regla de trabajador doméstico. Entonces, yo, patrón, tengo la obligación de pagarles PTU a mis trabajadores. Eso es por ingresos de arrendamiento. Ahora, por ingresos por actividad empresarial, puede ser que yo tengo un negocio, soy una persona física, tengo una empresa, un negocio en donde fabrico algún producto y tengo trabajadores. Desde luego que tengo la obligación de hacer el reparto de las utilidades. Y también, si soy persona física que presto servicios profesionales independientes, soy un contador, soy un abogado, soy un médico y tengo trabajadores, tengo 2, 3 trabajadores, pues también tengo la obligación de repartirles lo que sería la PTU. Y tratándose de intereses, también, si tengo ingresos por intereses y tengo trabajadores que estén relacionados con el ingreso por concepto de intereses, también tendría yo la obligación de hacer el reparto de las utilidades. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, aclarar que los trabajadores domésticos no tienen derecho a PTU. Claro. Es importante esos que estás diciendo, sobre todo en el capítulo 2 de actividades profesionales, en el capítulo 3 de arrendamiento y en el capítulo 6 y 9 de intereses, que está coartada el reparto de utilidades. ¿En qué concepto o por cómo estaría coartado eso, Tocayo? Bueno, el mismo artículo 127 en su fracción tercera menciona que el monto de la participación de utilidades tiene un tope si se dedican o laboran, por ejemplo, para el servicio de honorarios, como bien mencionaban, o para arrendamiento, está topado a un mes de reparto de utilidades como monto. Es decir, aquí ya empezamos con un tope específico que nos marca la legislación laboral, en donde después entraremos ya, lógicamente, en la distribución a los siguientes cálculos que fueron modificados también en la Ley Federal del Trabajo en cuestión de reparto de utilidades, pero ya ese es en cuestión de un segundo monto en la cantidad a repartir, si es que excedieron dichos montos. Ahora, fíjate, hay una cosa muy importante que sí quisiera comentárselos. ¿Y por qué hice esta pregunta? Pues esta pregunta la hice debido a que existe el cálculo como está, general se hace todo, nada más que está coartado hasta cierto límite. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, ¿qué opinión tienen de el último cambio que hubo en la Ley Federal del Trabajo relacionado con la última fracción del artículo? ¿De qué pasó? ¿De qué se ríen? Es la pregunta de los 64,000. El millón. Bueno, hay un sobrante ahí. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿tienes ahí a la mano, doctor, maestro Poblano, la última fracción o tú, Tocayo, o la digo yo, que para leerla en forma textual? Es la fracción octava del 127, que Sí. nos dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Así es. Entonces aquí, bueno, si esto relacionado con lo que es la fracción tercera, precisamente de ese 27, donde hay una limitante también de un mes para estos tipos de patrones por intereses y por
el cuidado de los bienes por arrendamiento. Bueno, desde mi punto de vista, estamos ante una regla general y una regla particular, una regla muy específica. La regla general se habla para todos los tipos de patrones y de trabajadores, pero en principio le estaría aplicando esa regla. Pero después hay una muy específica que es respecto a el arrendamiento y los intereses. Yo me iría sobre aplicar el tope de un mes de salario, no el de 3 o el promedio de los 3 años de PTU. Entonces, ¿no sería también específica la de la última fracción? ¿No estarían en el mismo supuesto? Yo digo que es general. Yo digo que la última fracción es general y la fracción tercera es específica. Ese es mi criterio, ¿eh? Bueno, miren, ¿por qué a propósito hicimos todo este cuestionamiento que realmente de alguna forma lo fui dirigiendo a esta situación? Porque nosotros nos reunimos en la Comisión de Fiscal. Una de las últimas pláticas fue precisamente esta situación, la relación, y que hubo divergencia de opiniones. Mi opinión es que no queda nada pendiente, la mía personal, Jesús Milla, muy personal, no queda nada pendiente porque al quedar pendiente se tendría que repartir al año siguiente. Y si no se reparte al año siguiente, queda una cuenta por pagar. Y una cuenta por pagar que no se puede pagar se convierte en un ingreso acumulable. Esa es mi opinión. Entonces, yo cuando tengo clientes sí he expresado mi opinión, es que sigue la misma regla de los demás y simplemente no hay que repartir absolutamente nada como PTU, aunque se pueda hacer como compensación, porque esa diferencia tiene un impacto muy importante en lo que es el seguro social, ¿no, tocayo? Así es. Recordemos que aquí es donde empiezan a jugarse y a combinar todas las leyes. Es decir, si se paga un excedente, ¿en calidad de qué se pagaría? Creo que era la controversia, y de hecho hubo la controversia en este mismo espacio, en algunos programas anteriores, porque es qué se hace o qué es ese excedente, si se paga en calidad de qué, porque realmente, pues al haber ya un tope, ya no estás obligado a repartirla. Y si ya no estás obligado a repartirla, ¿en qué concepto tendría que salir ese excedente, vaya, que está marcado ahorita en el artículo 127? ¿Por qué? Porque tiene la repercusión, como bien acabas de mencionar, en las otras legislaciones. Es decir, para el Seguro Social, si entra con alguna bonificación extra que yo se la quiera dar, pues ya tendría que integrar el salario, por ejemplo. Entonces, creo que sí tendríamos que verificar cómo es lo que se pudiera otorgar o no, también considerando las demás leyes. Es decir, no es nada más, no se queda nada más en la parte de la Ley Federal del Trabajo y en su efecto fiscal, sino es en todos los efectos que pudieran tener en correlación con las demás. También podríamos verlo en el aspecto de la legislación local, si causaría o no, por ejemplo, base para 3% sobre nómina, como es aquí en el distrito. Entonces, creo que sí es importante también determinar cómo se entrega y en calidad de qué. O sea, es muy importante ese concepto porque no ha sido definido. Es decir, nunca se dijo si queda un excedente, ¿qué pasa? Es decir, nada más es, no se paga, pero sí, ok, ¿qué haría yo? O sea, los voy a dejar, como bien dices, vivo por la eternidad, porque aún así yo digo que no se pudiera repartir, porque ya no es algo que no se cobró. Y bien dice que lo que se va a acumular hacia adelante es aquella PTU que no haya sido cobrada, es decir, que ya tenga a alguien a quien se fuera a repartir y simplemente no se presentó el trabajador. Entonces creo que sí habrá que empezar a definir bien los conceptos y tener cuidado en ellos, porque si no entraríamos yo creo que a mayores problemas hacia adelante. Ahora, obviamente es importante conocer que todo empieza y donde empiezan los problemas, la decisión que se tome, es en el CFDI. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo es independiente de cualquier legislación, es una ley reglamentaria de la Constitución. Nada tiene que ver con las bases de los impuestos locales, el ISR, el
salario base de cotización, el Infonavit y el SAR, que son cosas diferentes, ¿no? Y que trascienden a muchos más allá de situaciones, porque hay muchos, en este caso, muchas empresas que podrían variar y que aquí en este caso, mi punto de vista muy personal, repito, muy personal, es que los únicos beneficiarios fueron las grandes empresas, que de alguna forma están encaminando toda su forma de trabajar con bases electrónicas, y entonces obviamente quien maneja eso y que son grandes volúmenes de utilidad, pues se llevan gran cantidad de dinero, que pues tienen derecho a hacerlo, ¿no? Digo, porque nada tiene que ver esa situación. Entonces, ¿qué recomendación daríamos? Obviamente vamos a tomarla como muy personal al respecto, maestro Poblano, porque sí es importante que se vea que muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Yo voy a repartir todo, como si fuera PTU, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, la parte exenta son 15 UMAS, más una vacilada, obviamente. Todo lo demás está grabado. Nada más que no es lo mismo, como decía Jesús Mancilla, que sea a base de PTU o como una gratificación o un salario adicional. ¿Qué sería en forma personal? Porque no te lo podría pedir de otra manera, porque y más en un programa como es estos, sí, de que ya sabes que el maestro Poblano hijo, y como él sabe mucho, pues a él le hacemos caso. ¿Qué dirías tú, maestro? Muy bien. Bueno, pues aquí en este caso, si la empresa toma la decisión, es mi criterio y así lo he visto, toma la decisión de pagar toda la PTU sin aplicar estas limitantes, si hay sindicato, hacer el convenio con el sindicato en donde se indica, y esto es recomendado por abogado laboral, que lo hemos platicado, donde se indica que no se va a aplicar la limitante para el reparto de la PTU. Al no aplicarla como limitante, entonces todo lo que yo reparta es PTU y va en calidad de PTU timbrado, exenciones y para todos los efectos de las leyes distintas que hemos mencionado, y bueno, pues queda en calidad de PTU. Entonces ahí no tendríamos que hacer ningún reparto adicional porque simplemente no tomo en consideración la limitante de esta nueva reforma. Ahora, si fuera por el contrario, que el patrón dice, sí voy a tomar la limitante y yo había determinado una PTU de 1 millón de pesos a repartir en la anual, multiplicando el 10% por la utilidad fiscal, pero resulta que a la hora de aplicar la limitante solo reparto 800,000, quedan 200,000. Esos 200,000, desde mi punto de vista, pierde calidad de PTU, ya no es PTU, y como bien mencionaba Jesús también, no tengo la obligación ya de repartirla, no se va a acumular para el siguiente año, simplemente es, en lugar de haber provisionado 1 millón, pues yo tenía que haber provisionado 800,000. Contablemente, ¿qué tendríamos que hacer? Porque esto también hay que verlo desde el punto de vista contable, pues fue un pasivo en exceso y tengo que revertir el asiento contable. Aquí en un ejemplo, bueno, para que pudiéramos ver por qué lo tengo que revertir, es como, por ejemplo, si resulta que yo creo una reserva para cuentas incobrables. Creo una reserva por 1 millón de pesos para cuentas incobrables y lo mando a resultados. Pero resulta que al año siguiente cobro todas mis cuentas. A todos los clientes les cobro. Nadie me dejó de pagar. Pues, ¿qué crees? Tú tenías elementos para haber creado el año pasado una estimación para cuentas incobrables, pero ahora ya son condiciones distintas. Ya cambió. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revertir esa cuenta, ya matar el efecto en resultados. Pasa lo mismo con la PTU. Yo genero un pasivo de 1 millón, pero solo reparto 800. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó mi obligación. Oye, ¿no lo sabías? No, porque todavía no habíamos constituido la comisión mixta, pasó ya después la declaración anual y después me entero que no era 1 millón, que eran 800. Bueno, tengo que hacer el ajuste contable para revertir el efecto y cargar a los resultados. Ese es mi punto de vista y mi criterio respecto a las dos posiciones. Y tú, mi querido tocayo Jesús Mancilla. Yo también considero, desde mi punto muy particular, que ese debería de ser el proceso completo. Es decir, no podríamos
ajustarnos tampoco desde antes, aún ya teniendo una determinación, es decir, siguiendo el mismo ejemplo. Oye, yo determino 1,000,000 y yo me prevengo y de una vez determino cuánto es lo que voy a repartir. Y si ya estoy considerando que van a ser 800, yo no pudiera, eso sí creo que estaría fuera de todo lugar, el que yo provisionara 800,000 pesos como PTU, porque no le dice la legislación que se determine. Yo tendría que seguir con una regla, es decir, calculo sobre una base, una utilidad fiscal, 10%, y eso es lo que me dice la ley, que es mi PTU. Y ya después de esa PTU, que sería el millón, eso es lo que tengo, a mi punto de vista, que reflejar, de hecho, la declaración anual. Eso es lo que me va a revisar la autoridad y eso es lo que me va a revisar también la comisión mixta, es decir, que mi determinación de la PTU sea correcta y esta se ve reflejada por obligación de ley en la declaración anual. Y después, a su vez, ya para una determinación llegan los topes para la repartición, pues tendremos que hacerlo procedente y yo creo que sería lo que estaba viendo en este punto, ajustarme a lo que no se dio porque dejaría de ser PTU y sería nada más un ajuste. Claro, ahora, lo más importante es algo que dices, maestro Poblano, porque es importante el convenio que se tenga con el sindicato, que se tenga con los trabajadores, que se tenga, para mi gusto, también un aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con relación a la decisión que se toma, porque es una decisión que beneficia a los trabajadores. Y entonces, al momento de decir, yo voy a repartir lo que se tenga que repartir, lo reparto primero. Segundo, si voy a seguir con el procedimiento que está marcando esta última fracción del artículo 127, pues igual hacer la parte de la contabilidad y revertirlo todo. Yo aquí le veo un pequeño problema porque la autoridad tiene la información. Si la autoridad se mete a mis papeles y ella calcula cuánto es la PTU y se ve que no se repartió y que no está debidamente contabilizada de una forma o de otra, pues podrá también tener nosotros una serie de problemas, ¿no? Porque acuérdense que puede cualquier autoridad poner a disposición de cualquier autoridad la base contributiva, ¿no? Sí, ahí tenemos obviamente esa contingencia, ya sea que nos revise el Seguro Social, nos revise el Infonavit, el SAT, la misma autoridad laboral, y bueno, pues obviamente si hacemos todo conforme a lo que establece la ley del trabajo, la comisión, los tiempos de entrega y todo ello, no deberíamos de tener ningún problema. Sí vamos a tener la lata de que la autoridad me esté revisando y le esté aclarando, pero al final del día tendrá que llegar a la conclusión de que repartí correctamente lo que es la PTU y no debe de haber ninguna sanción para lo que sería el patrón. Lo del convenio sí es muy importante para que de esa manera le demos naturaleza de PTU, porque el Seguro Social si ha llegado a revisar y lo que dice es, no, esto es PTU y esto, el excedente es una gratificación. No, va a ser PTU porque así le estamos dando esa naturaleza. Estamos tomando la decisión de no aplicar una limitante que establece la Ley Federal del Trabajo a la PTU y como beneficia a los trabajadores, pues termina siendo o teniendo la naturaleza de PTU. Claro. Bien, yo tengo también otra situación que plantearnos aquí en esto de la PTU, porque todo el mundo cree que es muy sencillo esta situación y que ya todo el mundo ya lo tiene dominado o que lo tiene hecho. Yo quisiera, maestro Poblano, que me hicieras el gran favor de leer la fracción cuarta y luego el inciso B de la fracción cuarta de ese artículo 127. La fracción cuarta. Ok. Habla de las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de riesgos de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como como trabajadores en servicio. Esto se Ok, refiere a no, que, no como salario, ¿no? Ahí donde se compensa. bueno, serán considerados como trabajadores en servicio activo. O sea, a lo que se refiere es que las incapacidades por riesgos de trabajo, por maternidad, se consideran como días trabajados, como si hubieran estado Ok, activos. No se descuentan
para efectos del cálculo de la PTU. Lo que sí se descuenta son las incapacidades por enfermedad general y los ausentismos. Esos sí los vamos a descontar, Perfecto. así como también las licencias para padres que tienen hijos con cáncer, que las otorga el Seguro Social y el ISSSTE. Sin embargo, bueno, pues no quedaron dentro de la redacción de que se consideran como días activos, solamente para como días trabajados, solamente riesgos de trabajo y maternidad es como, vamos a considerar como si el trabajador hubiera trabajado, es decir, se cuentan los días y se cuenta el salario para efectos del cálculo. Enfermedad general, ausentismos y licencias para padres que tienen hijos con cáncer quedan fuera de los días como días trabajados para el cómputo de lo que es el cálculo de la PTU. Ahora, tocayo, también aquí se habla de la adopción, que también marca que se tiene que pagar ese salario, pero que no lo van a laborar. ¿También entraría en esta divergencia entre días y salarios para el cálculo? Yo digo que sí, también se Perfecto. considerarían. O sea, son los grandes pequeños detalles del análisis, por supuesto, ¿no? Sí, las Ahora, generalidades que se tendría que, o así es. las especificaciones que se tendría que cuidar, como dices. Perfecto. Ahora, me haces favor de darle lectura a este cuarto párrafo, en la segunda parte que tiene. Este no lo tengo. ¿Lo tendrás tú, maestro? Porque no lo tengo aquí. No, bueno, yo A ver, lo voy a leer. a ver. Esta fracción cuarta de de lo que es la famosa PTU, habla y se dirige yo, para mi punto de vista, más que nada a lo que sería el outsourcing, ya que este apartado B, de acuerdo de la fracción cuarta, habla de el establecimiento. Y al hablar del establecimiento, pues es importante entender lo siguiente. El artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo habla lo que es establecimiento. Y en el caso del artículo 16 dice que para efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción y distribución de bienes o de servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Cuando legislan este inciso B de esta fracción cuarta, yo siempre lo relacioné con la obligación de la outsourcing y del outsourcer de dar PTU a los trabajadores, ya que como empresa y como establecimiento sucursal o como se llame, forman parte de un total con relación al trabajador, ya que el trabajador tendría derecho a lo que sería la PTU del outsourcing y la PTU de los outsourcers, y que mucho se habló que cuando quisieron atacar y atacaron al outsourcing era porque no se les daba, no tenían derecho a la PTU. Ahora, ¿qué opinión tienen a ustedes de esto? Porque esto sigue vigente, porque el outsourcing sigue vigente, ¿no? La insourcing sobre todo. Bueno, aquí en este caso, aquí como es lo de servicios especializados, se supone que ya no existe la outsourcing. Eso ya está prohibido dentro de la Ley del Trabajo. El artículo 12 ya lo prohíbe, entre comillas, lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Claro. Ahora se conoce como servicios especializados y finalmente, aunque se tienen ciertos requisitos para lo de servicios especializados, el registro REPS y bueno, toda la normatividad que dieron, pues al final del día estamos hablando de que me envías trabajadores a un centro de trabajo a prestar un servicio. En una interpretación así literal de lo que dice la Ley del Trabajo que acabamos de leer, pues
sí entraría en el hecho de que pues tienen derecho a PTU, no nada más de quién es el patrón, que es el de servicios especializados, el contratista, sino de también el contratante, que es el que se beneficia de los servicios especializados. Si bien ya no se llama outsourcing, se llama servicios especializados, pero al final del día técnicamente estás haciendo lo mismo, sigues enviando trabajadores a otra empresa a prestar un servicio y se beneficia de ellos. Entonces creo que seguiría vigente este artículo en donde pues estaría la obligación tanto para la contratante como la contratista. Claro, ahora, recordemos que sí sigue existiendo lo que le llama servicios especializados, que eso es en forma genérica, pero sí la insourcing como parte interna, ¿de acuerdo? O sea, sí está permitida la insourcing. Entonces, y vamos a también, tú ya lo llevaste, y a eso quería preguntar, a los servicios especializados, es de que sí tienen derecho aunque no genere grandes utilidades la insourcing, ¿de acuerdo? Tendrían derecho también esos trabajadores a la PTU que se determine y tendrían derecho a esas dos PTU. La pregunta ahora vamos a poner que sí tienen derecho a esas dos. La pregunta es, los 15 UMAS se aplicarían en lo individual o proporcional. Las que están exentas. No, lo que pasa es que si un patrón ya le aplicó las 15 UMAS de exención a la PTU, ya no tendría derecho nuevamente el otro patrón a aplicarle las 15 UMAS de exención. ¿Por qué? Porque solamente es en una sola ocasión. Entonces, el que le aplique primero, que yo creo que sería el que tiene la calidad de patrón, ¿sí? Porque en el otro caso, pues no tengo calidad de patrón, tengo calidad de obligado a repartir PTU. Entonces yo me diría que nada más el primero aplique los 15 días y el segundo, pues ya no aplicara los 15 días de extensión para el cálculo del ISR. Porque, tocayo, sería como si yo tuviera dos patrones y Así con es. los dos tuviera derecho a PTU, y también diría, en caso que ya no es posible, que también tendría derecho a subsidio al empleo, ¿no? Porque sí podría tener derecho a subsidio al empleo si tuviera horario reducido o tiempo reducido, porque entonces sería abajo del salario, ¿no? ¿Seguiría la misma regla, tocayo? Sí, es decir, recordemos que las exenciones es por concepto, es decir, PTU, indistintamente el número de patrones que paguen dicho concepto, es decir, como bien acaban de mencionar, si yo tengo el derecho a que dos patrones me paguen, y esto se ve muy común, en donde si en un año laboré, como bien dices, para dos patrones, ya sea de manera consecutiva o no, o a lo mejor un periodo y otro periodo, nada más se me hará la exención de una vez o el monto por 15 salarios por ese concepto. Esto lo podemos ver en las demás exenciones como el aguinaldo, etcétera. Es decir, por una que muchas veces llega a pasar que si no se avisa y se mete en la anual es donde se va a ajustar nuevamente. Porque tienen que hacer anual, ¿no? Porque tiene dos patrones, Sí. que es otra de las cosas que aunque no rebasen los 400,000 pesos. En efecto. Bueno, miren, está con nosotros Ana Luisa Torres, Cabrera, Jorge Rosas, buenos días, Laura Aguilar, Cari Gasca López, Ana Lilia, Verónica de la Rosa, Otto Morales, Joshua Hernández, Cecilia Bravo. Ceci, espero que sea de tu utilidad esto, tú que manejas el seguro social, tú que manejas eso, nos gustaría que alguna ocasión estés con nosotros para que intervengas con estos temas relacionados con esto para el tema, ¿no? Está Ana Laura Hernández y José Antonio Martínez. Obviamente a todos los que están con nosotros, denle like para su conocimiento. Miren, tenemos menos audiencia que la que normalmente tenemos, pero es porque consideran que esto de la PTU íbamos a platicar en forma, pues, como siempre se platica la PTU, no de la problemática de la aplicación y de la interpretación de la ley de la PTU a través de la Ley Federal del Trabajo, que obviamente solamente mis compañeros y mi comisión de fiscal
de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Como ven ustedes, estamos o nos procuramos y nos capacitamos y nos enfrentamos entre nosotros mismos a nuestras opiniones, obviamente con todo respeto y aceptando, no coincidiendo en muchas veces esto que está pasando, ¿no? Pues yo quiero agradecer realmente a mi maestro Luis Poblano y a mi tocayo Jesús Mancilla, obviamente su participación y obviamente aplaudirles por sus conocimientos de este tema, más allá de lo que todo el mundo conoce y de que muchos de nuestros asociados creen conocer. Así es que está esto en la red de la asociación. Muchísimas gracias. Tu última reflexión, mi querido maestro Poblano. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues nada más un tema que por ahí también es importante para los RIF, los del régimen de incorporación fiscal. Sí, es cierto, se me olvidó. Los que ya desaparecieron, pero resucitaron. Entonces, ellos cuando pagan la PTU, bueno, si nos vamos a la ley de la ley de impuesto a la renta vigente en 2021, pues dice que dentro de los 60 días de cuando presentes tu declaración del sexto bimestre. Es un error garrafal que hicieron ahí. Sin embargo, hay una regla de miscelánea, que en esa regla de miscelánea del 2021, que sigue vigente por transitorios de la miscelánea 2023, dice que se va a presentar, se va a hacer el pago de la PTU a más tardar para los RIF el 29 de junio. Empataron el plazo para pago de PTU para los RIF con el plazo normal de las personas físicas. Porque en la miscelánea, porque la ley dice, obviamente tienes que hacer, cuando haces el pago del sexto bimestre, lo haces el día 17 del mes de enero. Así es. Entonces la ley te marca un plazo, pero la miscelánea viene obviamente a solucionarlo, porque aquí es muy importante. La miscelánea, aunque en los transitorios no dice que sigue vigente, en algunos casos seguirá vigente para muchos de los conceptos, ya que son pagos bimestrales y de estar en el régimen, son periodos anuales que pueden ser montados de un año con otro fiscal. Entonces es muy importante seguir esto. Realmente esto lo tenía yo presente, pero muchísimas gracias por recordármela y me refiero a la fecha. Muy bien, gracias, maestro. como siempre. Muchas gracias. Tu conocimiento es extraordinario. Tocayo, tu última reflexión. Bueno, pues antes que nada un agradecimiento por la invitación y también que ya no tocamos el punto en reciclo, que ya se da el primer año también de este nuevo régimen, la determinación en personas físicas de la base para PTU, porque recordemos que en este nuevo régimen, para sus pagos provisionales, no se considera las deducciones, pero para determinar la base para PTU, sí entran peculiaridades. Creo que ahí también habrá que mencionar que verifiquen estos puntos, porque son muy específicos, muy diferentes a lo que se viene manejando en la práctica, o muchos, al no considerar las deducciones dentro de los pagos provisionales, pues habrá que ver cómo procede el cálculo, porque lógicamente viene el articulado muy específico de cómo determinar esta base. Claro, una base es para la ISR y otra base es para la PTU. Mucho cuidado. Como ven ustedes, no es algo sencillito, pero bueno, estamos a sus órdenes. También agradezco al equipo de producción y a nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México, José Manuel Miranda de Santiago. Y no olvidemos, y a mi amigo que tuvo un problema ahí, tuvo una presentación con su hijita en la escuela y por eso no estuvo con nosotros. Esperemos que esté al pendiente y si hay alguna aclaración, pues que nos la haga saber. No se nos debe de olvidar a todos que Asociación Mexicana de Contadores Públicos somos todos. Hasta el próximo viernes. Hasta luego. Gracias.